La Razón Plus presenta. Arranca una nueva semana, la última ya de este sexto mes del 2025. Nos vamos acercando, sin lugar a dudas, a la fecha que marca el calendario y para algunos justamente el cambio de un rumbo que está teniendo el país. El 17 de agosto serán las elecciones presidenciales, son 9 domingos los que nos separan justamente de este proceso electoral, que tiene además hay muchas susceptibilidades en torno al proceso electoral debido a la participación activa de la justicia. Justicia que también fue protagonista, por ejemplo, en las elecciones judiciales parciales del pasado diciembre, el 15 de diciembre, y justicia que hoy también es protagonista de los principales titulares debido a la situación de este denominado caso consorcio. Hoy vamos a hablar con dos juristas, de repente los más importantes del país, en torno a qué podemos esperar de la justicia en los siguientes años y qué debe hacer el siguiente gobierno. En este Fuera de Agenda, hoy hablaremos de justicia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Lunes 23 de junio, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta, arrancando justamente esta semana que, como les decíamos, es la última completa de junio. El siguiente lunes estaremos poniendo el punto final al sexto mes del 2025, arrancando julio, un mes muy especial, por supuesto, para el Departamento de La Paz. Hay un cronograma de actividades que se van a dar a conocer en los siguientes días, por lo menos eso anticiparon desde la alcaldía municipal. Vamos a arrancar dando la bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Estamos en YouTube, en Twitch, en Facebook, también los mejores momentos de nuestra programación en todas las redes sociales donde está presente La Razón. Y todo lo podrán encontrar, toda la programación de La Razón Plus, que arranca tempranito en La Razón Radio, esta semana junto a Rubén Atahuichi. A las 11 viene este Piedra, Papel y Tinta, a las 12 Marcas con lo mejor del deporte, y todos los lunes a las 9 de la mañana Miguel Lascano en Energías y Negocios, justamente hablando con los protagonistas de la economía, pequeños, medianos, grandes empresarios, también especialistas en inversiones, en finanzas, que forman parte del selecto grupo que llega hasta justamente Energías y Negocios. Todo esto lo podrá encontrar en nuestra página web www.larazon.bo, una experiencia más amigable, esta nueva dirección de la página web. Ahí hay una pestañita que dice La Razón Plus y ahí encontrarán todo el material justamente de La Razón en sus diferentes programas. Y también ahí encontrarán esto que vamos a revisar a continuación, la edición del e-paper. Vamos a ver la tapa justamente de este lunes. Gobierno, el 70% del sector cárnico no está regulado. Viceministro Siles dice que por este motivo el precio de la carne de res se mantiene al alza.
exhorta a los municipios que hagan un control estricto en los mataderos clandestinos y ferias. En la subapertura, la crisis económica provoca el cierre de 4 de 10 restaurantes en La Paz y Cochabamba. Crisis en el sector gastronómico, justamente, tanto de La Paz como de Cochabamba. Veremos qué pasa en otras ciudades como Santa Cruz. En la parte superior, Estados Unidos dice que se ha devastado el programa nuclear iraní en medio de las crecientes tensiones entre Israel, Irán, ahora se suma Estados Unidos, más voces internacionales como por ejemplo Vladimir Putin mencionando que era innecesaria la participación de Estados Unidos y de qué manera esto puede significar un plus en esta escalada de violencia. Y YPFB acelera la descarga de 41 millones de litros de combustible. En temas nacionales, esto que preocupa y creíamos que era parte del olvido, los casos de sarampión. Son más de 300 casos sospechosos, son 48 ya los confirmados solo en Santa Cruz, 1 en La Paz, 1 en Potosí. Esto, sin lugar a dudas, enciende las alarmas de las autoridades en salud. A propósito de salud, César Siles se descompensa y es internado en una clínica. 4 de los 6 investigados dentro del denominado caso consorcio han tenido algún tipo de descompensación en su salud, justamente. Examinan la situación financiera de las universidades. En otros temas económicos, Agro alerta que habrá menos alimentos por los bloqueos, justo a puertas de la temporada y la cosecha de invierno. El Tigre golpea y acecha, derrotó 2-1 a Bolívar en el Superclásico y mira la punta. Hubo 3 clásicos, esta mañana hablaba justamente nuestro editor de marcas, Rafael Sempertegui, en La Razón Radio, y a las 12 vendrán junto a Miriam Flori con todos los detalles. Estas y otras informaciones podrán encontrar al interior de nuestra edición del e-paper. Vamos a seguir revisando información. ¿Me confirman si ya tenemos? ¿Sí? Tenemos entonces. Vamos a estrenar esto que hemos denominado, nuestro compañero Daniel Gutiérrez ha preparado hoy. A partir de hoy vamos a revisar justamente las noticias más destacadas hasta este momento, cómo va arrancando esta jornada. Estas son las más importantes de La Razón. Autoridades de salud, educación y del CENAMI evaluarán este lunes si se adelanta la vacación de invierno en Santa Cruz. La propuesta es comenzar el descanso pedagógico la próxima semana debido al intenso frío y al riesgo de contagios de sarampión. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, continúa en terapia intensiva tras una caída desde el segundo piso de una vivienda. Aunque su estado sigue siendo crítico, los médicos informan una evaluación clínica favorable. Una mujer fue encontrada degollada en la comunidad Ayamaya en Sicacica. Otro cuerpo dentro de una bolsa apareció en una calle de la ciudad de El Alto. Ambos casos son investigados por la fiscalía como feminicidios. El tenista boliviano Morkel del Dien cayó ante el portugués Enrique Rocha por 6-3 y 6-1 en la fase clasificatoria de Wimbledon. Es la segunda vez que participa de este gran slam británico. Ahí está, muchas gracias a Daniel Gutiérrez por esta actualización de las informaciones. Les decíamos, hoy tenemos un programa especial con 2 juristas muy importantes por su trayectoria justamente en el órgano judicial. Estamos en nuestros estudios con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y expresidente del país, Eduardo Rodríguez Belcé, a quien le agradecemos mucho. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar en la montaña. Buen día, Diego, y siempre un gusto estar en La Razón, un vecino que aprecio mucho. Y nosotros también apreciamos mucho que esté con nosotros. También está con nosotros ex magistrada del Tribunal Constitucional, actual senadora justamente por el departamento de Chuquisaca, Silvia Salame. ¿Cómo está, senadora? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Diego, un gusto dirigirme a su audiencia. Un saludo bien muy cordial al doctor Eduardo Rodríguez, acá a sus órdenes. Muchas gracias a ambos. Para hablar de este tema de la justicia no encontramos mejores interlocutores que ambos, porque justamente han pasado por el órgano judicial,
por el Ejecutivo, en el caso del presidente Rodríguez Belcé, en el caso de la senadora por el Legislativo. Si tenemos que hacer una primera mirada a la situación en general, presidente, ¿encuentra algún parangón parecido en la justicia boliviana? Yo creo que sí. No es la primera vez que el Estado o la sociedad boliviana se siente sacudida por estos escandaletes judiciales que varían en intensidad según la temporada. Si uno revisa la historia judicial, que dicho sea de paso no está escrita o completamente escrita, encontrará estos escándalos que atingen no solamente a la alta magistratura en algunos casos, pero con alguna frecuencia a nivel de juzgados inferiores, a nivel departamental o incluso provincial. Esto responde a un estado de situación que arrastramos desde que nacimos como país y que el Estado central, o más bien, por decirlo claro, ni el órgano ejecutivo ni el legislativo prestaron suficiente atención a trabajar de manera conjunta a un órgano judicial equiparable en condiciones de independencia, de respeto, de presupuesto, de legislación. De manera que no es la primera vez que estamos sufriendo este tipo de impactos por algo que nunca más debería ocurrir. Doctora Salame, su evaluación, su mirada respecto a este momento actual de la justicia y si existe alguna posibilidad de salida. Bueno, si bien el doctor tiene razón al decir que hemos tenido una vida tortuosa también en el ámbito judicial, nunca hemos tenido al nivel de altas cortes, ¿no? Considero que este es un momento de los más negros de la justicia en Bolivia. Para mí existe solo una salida. La salida es poder liberarnos de los autoprorrogados. ¿Y por qué le voy a decir? Porque en realidad si analizamos toda la debacle de lo que es el sistema judicial, de por medio siempre están estos nefastos ciudadanos que hoy ejercen ilegalmente la magistratura. Y si nos vamos al caso concreto del video de los consorcios, vemos que la conversación de Siles parte de decir que ha hablado con los del Tribunal Constitucional y que el fallo del juez le aplaza si se iba a confirmar en el Tribunal Constitucional. Entonces, para mí, inmediatamente se debe tomar esa acción. Ahora, una acción a más, no largo plazo, pero sí casi consecutiva, debería ser proceder a reformar la Constitución. Hoy yo estoy presentando un proyecto de ley que tiene que ver con cómo el Tribunal Constitucional puede funcionar con solo esos 4 electos. Y el día 3 de julio estamos haciendo un evento en Sucre. Voy a socializar el proyecto de ley de modificación de la Constitución, Diego. Gracias, senadora. Presidente, ¿usted entiende que la salida también pasa por poner algunos límites a este que se ha convertido en el suprapoder, el Tribunal Constitucional? Sí, por supuesto. Yo saludo a la doctora Salame y convengo con ella que hay que encarar varios temas en materia del ámbito judicial. Uno de ellos, si bien lo anota, es la permanencia de estos autoprorrogados en el Tribunal Constitucional. Entiendo también que hay, creo que 2 en el Tribunal Supremo. Y yo he sido de la opinión que su permanencia en la función judicial es una usurpación que debería ser objeto de una denuncia porque es obviamente una actuación que no nace de la ley, sino una decisión que ellos toman por sí mismos y que curiosamente no despierta la reacción del fiscal general, que por la Constitución está llamado al resguardo de la legalidad y en su caso tomar acciones. No lo hace el fiscal general, no lo hace el procurador del Estado,
el Contralor o la Oficina de la Contraloría, a falta de Contralor, no emite dictámenes de observación sobre responsabilidades de quienes le siguen pagando salarios, y han generado un caos que sin duda es uno de los más graves de la historia del país. Y no es sorprendente que el órgano ejecutivo respalde a estos magistrados. Yo quiero recordar que hace poco concurrí, invitado por el presidente Arce, a un diálogo en la Casa Grande. En esa oportunidad estuvimos no solamente algunos invitados, yo fui en condición de expresidente, sino candidatos, alianzas, representantes del órgano judicial, el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Consejo de la Judicatura del Agroambiental, el presidente del Tribunal Supremo, y prácticamente todos convenimos, en alguna medida, no todos, de que esa reunión debía dar un pronunciamiento para que estos ciudadanos se aparten de esa función que legalmente ejercen. Notablemente fue el órgano ejecutivo y el partido de gobierno, o el ala del partido de gobierno, la que se opuso. Discutimos muchísimo la redacción de un punto en el que no se animaron a poner la solicitud que la formulamos varios de los que concurrimos a ese diálogo para que estos ciudadanos se aparten. Y creo que estuvimos en lo correcto, porque después siguieron actuando de manera abusiva en el entorpecimiento de las elecciones, que es otro de los riesgos que seguimos corriendo. Por supuesto, yo aprovecho la oportunidad para agradecerle a la doctora Salame por las iniciativas que se puedan tomar para apartar definitivamente a estos ciudadanos. Pero creo que además es una responsabilidad hoy todavía incumplida por el fiscal general del Estado. Además, en medio de esta denuncia de supuesto consorcio, casi que si se comprueba que el audio es cierto, que la coordinación a alto nivel se llevaba de esa manera, es medio difícil pensar en que el fiscal general va a actuar contra los autoprorrogados, que eran como los protagonistas de estas decisiones. Yo en esto quiero ser bastante claro. Uno es el tema del consorcio, que acaba de abrirse en un proceso que seguramente dará más luces en próximos días, porque en teoría está en reserva, aunque hoy día el Deber publica el texto de una declaración de un juez de Coroico, de manera que esa reserva está ya quebrada. ¿Eso es ilegal, doctor? Yo prefiero no entrar a juzgar la forma en la que actúan determinados medios o cómo se usan las pruebas. Yo prefiero que el proceso siga el curso que merece y no seamos personas particulares o sean los medios los que definan la legalidad o ilegalidad de ciertas actuaciones procesales. Pero yo creo que este caso no es incompatible con que el fiscal general asuma una postura sobre los autoprorrogados. Doctora Salame. Bueno, en realidad, Diego, comparto plenamente con lo que dice el doctor, pero también quisiera aclararles que el día 28 de mayo yo he presentado a título personal. ¿Y por qué a título personal? El Senado aprobó que se inicie una acción penal en la vía ordinaria contra los autoprorrogados. Primero, por usurpación de funciones, como dijo el doctor, pero además también porque ellos habían manipulado la plataforma y los registros del Tribunal Constitucional. Y con la prueba documentada, porque yo solicité al Senado, el Senado aceptó y dio curso a que se haga la denuncia, pero en reiteradas oportunidades yo mandé, inclusive yo hice el memorial, mandé a la presidencia, no se logró. Entonces dije, esto lo hago yo a título personal, porque si es que se comete un delito y no lo denuncio, yo soy cómplice. Entonces presenté la
denuncia por la vía ordinaria. En primer lugar, el Ministerio Público, sin notificarme siquiera, había mandado a la Asamblea indicando que se haga un juicio de responsabilidades como establece la Ley 044. Cuando me enteré, inmediatamente presenté un memorial a la Fiscalía para decirle que emita una resolución fundamentada para que yo pueda hacer uso de los recursos de ley. Luego, la Fiscalía emitió una resolución indicando que me rechazaba la denuncia. Yo he presentado la objeción, tampoco querían recibirnos ante la amenaza de que lo iba a hacer mediante notario, nos recibieron el memorial. A la fecha, aún no ha respondido el Ministerio Público. Y teniendo en cuenta todo lo que está pasando, donde en el audio también se nombra al fiscal general, al fiscal Torres y al presidente del Consejo de la Magistratura, yo pedí al Senado que se hagan declaraciones en las cuales se insta al fiscal general y al fiscal Torres que pidan licencia, porque no se puede investigar a sí mismo. Así fuera falsa esa denuncia o esa promesa que le hace el ex ministro de Justicia al doctor Lea Plaza de decirle, no se preocupe, yo he hablado con altas esferas y voy a hablar con el Tribunal Constitucional, también he hablado con Baptista y con Mariaca y con Torres. Así fuera mentira lo que dijo el doctor Siles, están involucrados ellos en el audio y ellos no pueden investigar sí mismos. Entonces, realmente aquí hay un consorcio generado a la cabeza del Tribunal Constitucional que prácticamente está ahogando todo al sistema judicial. Doctora, le pregunto esto, usted que está en el Senado, el presidente Rodríguez Belcé decía, bueno, el Ejecutivo no quiso como viabilizar una declaración contra los magistrados autoprorrogados, esto en una reunión que hubo en Casa Grande, pero parecería que las otras fuerzas políticas tampoco les interesa avanzar mucho en este tema. No sé cuál es su impresión, usted que está en la Asamblea. Mire, hoy yo le he hecho llegar al presidente del Estado Plurinacional una nota indicándole que él, cuando se propuso para presidente, ofreció al país una transformación del sistema judicial y que al estar involucrado su ministro ahora, es obligación de él ordenar que se los saque a esos prorrogados del Tribunal Constitucional. Pero yendo a la pregunta que usted me hace, indudablemente que no hay una voluntad política, y no solamente del Ejecutivo. Si usted analiza, no ha habido desde un principio, inclusive para las elecciones, si hubiera habido una actitud consecuente de la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que debió haberse hecho? Al emanar esas autos, esas sentencias de un órgano espurio como era el prorrogado, no tenemos por qué cumplir. El artículo 203 de la Constitución rige a un tribunal legítimo, para un tribunal que tenga legitimidad, pero también legalidad. Entonces, la voluntad política no ha existido ni en la Asamblea ni en el Ejecutivo. Presidente, ¿por dónde debería ir la solución al tema de la justicia? Estamos a puertas de un nuevo proceso electoral. No hemos escuchado más allá de declaraciones de algunos de los candidatos, casi todos están enfocados en el tema económico, carburantes, dólares, y parece que la justicia queda en un quinto plano. Y la pregunta es, ¿por dónde debería ir la reforma judicial de nuestro país? Usted decía, esto es prácticamente desde la fundación del país. ¿Cuáles son los pilares de los errores que usted identifica y que deberían ser cambiados? Bueno, hace ya poco más de un mes yo hice un planteamiento público que lo amplificó La Razón justamente en alguna edición, y no es la primera vez que lo hago. Yo sostengo
que la reforma judicial primero debe ser integral, no debe ser un parche, no debe ser un programa de un ministerio, incumbe a los ciudadanos y a todo el Estado, de manera que no es un tema de gobierno, es un tema que compromete, insisto, al Estado y a la ciudadanía, y que debe ser conducida de manera plural, políticamente, debe ser participativo y idealmente debe generar un consenso previo para que se lleve de manera paralela a cualquier gestión de gobierno, de manera que sea exitosa. Ninguna reforma judicial que importa transformaciones institucionales tendrá éxito si no hay acuerdos políticos. Y me parece que las elecciones abren esta oportunidad para que los candidatos, creo que solo 1 o 2 se han pronunciado al respecto, firmen o convengan un acuerdo de que independientemente quién sea el ganador, pueda generarse un espacio de trabajo plural, multipartidario, ciudadano, que conduzca a una reforma. Ahora bien, mis ideas también expuestas en esta propuesta parten del arranque de un diagnóstico serio, plural, empírico, y no de indicadores de percepción o estadísticas de resolución de casos, sino que profundice la perspectiva del servicio judicial al ciudadano, de su independencia y de la cultura jurídica que nos acompaña y que impide que la justicia pueda transformarse a sí misma. Entonces, arrancado un primer propósito de diagnosticarse el sistema a sí mismo y por el sistema político, se podrá diseñar algunas líneas de acción que pasan por algunos temas que son muy obvios. Hay que actualizar la legislación, la codificación, que no es armónica, es anacrónica. Habrá que generar un presupuesto que nunca ha superado el 0,5% del presupuesto nacional. Habrá que generar políticas públicas de atención judicial como la criminal o la penitenciaria. Habrá que suplir áreas de jurisdicción que todavía trabajan de manera precaria, como la contenciosa, que no tiene una codificación sino un protocolo ad hoc, y que es la que hoy por hoy genera la mayor concentración de causas en el Tribunal Supremo. ¿Cuál es esa, presidente? La jurisdicción de derecho administrativo en términos generales, y que se expresa en las causas contenciosas o contenciosas administrativas, que no son otra cosa que las actuaciones que le permiten al ciudadano demandar al Estado, a una agencia pública, a un ministerio, a la administración de impuestos. Es esa contención tan importante que es fundamental para un Estado democrático. El Estado no es el único que puede demandarle al ciudadano impuestos, aportes, etcétera. Puede ser a la inversa y debería ser muy fortalecida. Esa jurisdicción tiene un enorme déficit en el país, porque por tradición política el Estado siempre ha estado esquivando ser sujeto de procesos, pero la maduración democrática hace que de pronto esa jurisdicción sea la que más crezca, pero no está bien conformada. Luego hay que tratar el tema del control judicial de la constitucionalidad. Hay que trabajar un ajuste del diseño del Tribunal Constitucional para evitar lo que nos está pasando hoy, ajustar las capacidades o condiciones de autorrestricción. Hay que definir si la interpretación judicial va a ser concentrada o difusa y que sea consistente con un órgano judicial del cual forma parte y que contribuya a dar certezas. Y finalmente yo propongo adoptar un programa de justicia transicional que nos permita cruzar el puente de lo que la justicia criminal no ha sido capaz de hasta hoy resolver, y que son las diferencias políticas. Estamos viendo de que hay más de 32,000 presos y muchos de ellos podrían calificarse políticos. Hay miles de exilados o autoexilados y cuyos procesos no avanzan. Y hay que administrar bajo ese sistema de justicia transicional los conceptos de evitar impunidad, pero evitar de que la justicia criminal se
trague a la justicia debida y tal vez administrar indultos, amnistías y archivo de procesos que por miles no van a ninguna parte. Entonces, he planteado un pequeño programa, estimo que será también parte de una publicación que se entregará en una segunda edición en próximos días, pero es un desafío que todavía no ha captado la atención de varios candidatos y que espero así lo hagan. Lo que sí han mencionado algunos candidatos, no sé si usted ha escuchado, senadora, es, por ejemplo, plantear la desaparición del Tribunal Constitucional. ¿Iría por ahí la solución? ¿Qué soluciones usted más bien encuentra a este tema de la justicia en nuestro país? Bueno, en realidad sí he escuchado una propuesta totalmente descabellada, porque imagínese, como de esta mañana alguien en un medio, por el hecho de que los médicos de un determinado hospital sean malos, ¿usted va a cerrar el hospital? Pero por favor, no podemos negar que la justicia constitucional es un avance para lo que ha sido la materialización de los derechos humanos previstos en la Constitución. Para mí la solución no va por eliminar al Tribunal Constitucional. La justicia constitucional es todos los países democráticos han implementado, por lo menos la mayoría, y lo que se debe hacer, como ha dicho el doctor Eduardo, es aclarar ciertos aspectos, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el auto constitucional 02-2025 que ha sacado el Tribunal Constitucional, donde dice que prohíbe que la Asamblea Legislativa siga legislando en esa materia. Entonces, imagínense cómo el órgano, el Tribunal Constitucional puede decirle a la Asamblea qué cosas va a legislar y no. El único ente que puede legislar a nivel nacional es la Asamblea Legislativa. Esa es nuestra función primordial. Entonces, la solución no va por eliminar, sino primero por sacar a los corruptos, pero segundo, la meritocracia para elegir. Usted tiene que elegir a gente intachable, tiene que elegir a gente competente, no puede compadrerío político. Por eso, el grave error que ha cometido los constituyentes al incluir una elección popular para el Tribunal Constitucional, que prácticamente lo único que ha hecho es anular prácticamente toda la jurisprudencia de primer nivel que emanó el Tribunal Constitucional. No estoy de acuerdo para nada. Y además, yo me he extrañado, como dice el doctor Rodríguez, que ninguna de las fuerzas políticas está planteando un tema relacionado con la justicia. O sea, parece que a ellos les conviene, a todos, tener una justicia corrupta a la que le puedan sacar los favores cuando sean gobierno, ¿no? A propósito, ya, digamos, bajando un poco al ciudadano, cuando uno dice hay un proceso judicial en marcha, se le ponen los pelos de punta. ¿Por qué existe esto de la retardación de justicia, la suspensión de audiencias y esto de la detención preventiva? Presidente, ¿de qué manera? Usted ya nos decía más de 30,000 personas detenidas, muchos con detención preventiva, hay hacinamiento en las cárceles, es decir, toda una cadena, diríamos, de malas decisiones que acaban explotando las cárceles de personas que están ahí con detención preventiva porque se supone que han cometido algún delito y se convirtió en la regla, lo que tenía que ser una excepción, la detención preventiva. Así es, yo creo que esa es una falencia que tiene varias causas. Una de ellas es por el uso abusivo de la justicia criminal para buscar cobranzas civiles, escarmientos políticos, y los jueces y fiscales que deben conducir esos procesos no observan ni el procedimiento ni los estándares internacionales de aplicación preferente en materia de derechos humanos, y la justicia criminal
se ha convertido en una suerte de factor extorsivo sin que se haya diseñado por el Estado una política criminal. Yo siempre he recalcado esto, que lo hemos reclamado desde la judicatura ya hace años, que el Estado, el gobierno, se ocupe de una política que defina qué actos, qué fenómenos sociales generan delitos, pero cómo hay que prevenirlos, si se los procesa, en qué condiciones, cómo se va a rehabilitar a los delincuentes, cómo se va a sanar o reparar a las víctimas y qué condiciones Bolivia se inserta incluso en la región y en el mundo en materia criminal. Bolivia no tiene una política criminal. La difusa legislación señala que es el Ministerio Público, los fiscales no han dicho nunca nada al respecto, tampoco un Ministerio de Justicia, que deberían ser los que estén generando la información para contribuir a un mejor tratamiento del derecho penal. De manera que es pues una situación penosa, pero yo quiero coincidir con la doctora Salamé que en el último tiempo, sobre todo el Tribunal Constitucional, que tanto observamos por esta autoprórroga e incluso desempeño muy deficiente en los últimos años, no ha obrado con sindéresis, con respeto por la propia Constitución, las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las cuales Bolivia es parte, que limita esa práctica de la detención preventiva. ¿Por qué el Tribunal Constitucional no emite de una vez una decisión, una sentencia vinculante, obligatoria como se invoca, que ponga fin a esta práctica? Es francamente tal vez una de los reparos que yo más pongo en evidencia al Tribunal Constitucional, al vigente, al autoprorrogado, que guarda absoluto silencio. Si uno examina las estadísticas judiciales y particularmente las del Tribunal Constitucional, encontrará que los casos de acciones de libertad, habeas corpus o amparos, son las que más ocupan a estos tribunales. Creo que son entre 2 o 3 mil cada una de estas categorías. Tienen la posibilidad, con un solo fallo obligatorio y vinculante, poner fin a esta práctica abusiva, pero no lo hacen porque están en consuno con quienes o a quienes les interesa de mantener a ciertos personajes encerrados. Concretamente, hay presos que puede decirse que son políticos. El momento en el que en este país se cumpla la regla y no sea una excepción, posiblemente tengamos cárceles con los peligrosos, pero no con los políticos. Cuando uno piensa en la reforma de la justicia, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaría justamente en llevarse adelante este proceso? Desde su experiencia, doctora, el siguiente gobierno, si toma la decisión de justamente hacer un cambio en la justicia, ¿de cuánto tiempo hablamos? Porque escuchamos, por ejemplo, algunos candidatos que dicen que en determinada cantidad de días van a solucionar el tema de los combustibles. Unos hablan de 100, otros de 50, otros de que en un día, otros que mientras están hablando van a llegar los dólares y se van a solucionar todos los problemas del país. ¿En cuánto tiempo podríamos ver señales, si existe la voluntad política, de un cambio en la justicia, doctora? Bueno, la situación es tan grave en lo que significa la administración de justicia y todo el sistema judicial. Cuando hablamos del sistema, estamos hablando del Ministerio Público, de policía, de lo que es la justicia ordinaria, la justicia constitucional, etcétera. Pues será unos 5 años, unos quizás 10. ¿Por qué? Porque tiene que empezar la del presupuesto. El doctor Rodríguez Belcé, que ha sido presidente del Tribunal Supremo, sabe que el presupuesto que le asigna el Estado a todo lo que es ámbito judicial no llega al 0,5%. Entonces, ¿cómo un país puede dar prioridad al Ministerio de la Presidencia, a Comunicaciones, a Defensa,
que no hay guerra con nadie frente al sistema judicial. Entonces, esta transformación no es solamente un tema de leyes, es un tema global, es un tema que incluso parte de la formación del abogado. Porque si usted en las universidades fabrica abogados mediocres, sin compromisos, sin principios, sin valores, tenemos pues ese tipo de jueces. Una transformación de la escuela de jueces, una verdadera revolución tiene que hacer usted, pero tendrá que ir dando paso a paso. Desde un principio yo he opinado y he pensado que si usted no saca a esas cabezas corruptas, esto no puede marchar. Para que podamos garantizar, y tiene que haber una política de gobierno para el sistema judicial, tenemos que ir dando paso a, y seguramente en unos 5 años podemos ver los frutos, Diego. Presidente, ¿cuánto tiempo cree que se podría? Sé que es difícil, es casi jugar a futurología, pero en los plazos que usted mencionaba para la reforma, buscar lo inmediato y lo importante. Yo creo que lo primero es la voluntad política. Sin voluntad política no iremos a ninguna parte. Y una vez que se adopte un plan estratégico, yo acabo de escribir uno, puede haber tareas de ejecución inmediata, otras de mediano y muy largo plazo. Hay decisiones que pueden partir por activar, digamos, resoluciones que te lleven a un programa de justicia transicional, a amnistías e indultos o política penitenciaria mañana, si hubiera voluntad política. Otra de las voluntades políticas que yo señalo siempre es la eliminación, o más bien, no más que eliminación, redimensionar el Ministerio de Justicia. Yo soy contrario a que exista un Ministerio de Justicia con semejantes poderes y capacidades, que es la autoridad que define hoy día si se reforma o no se reforma, si hay iniciativas de codificación o leyes judiciales, se involucra con el Consejo en el nombramiento de jueces, y lo que estamos viendo, empezando a ver en el destape de una caja negra que prefiero no hacer pronóstico, que viene de hace muchos años atrás. Yo quiero recordar que cuando estuve en la Corte Suprema ya advertimos que los ministros de justicia pretendían aparecer con injerencias que no eran necesariamente las aceptables para un órgano independiente, y cuando me tocó accidentalmente ser presidente, yo no mantuve el Ministerio de Justicia, mantuve al viceministro, o lo que sería subsecretario por entonces, porque el equivalente era que la Corte o cualquier tribunal nombre un ministro o un magistrado del Ejecutivo y pretenda venir aquí a La Paz a decidir temas que no le competen. Entonces, si hay voluntad política, debe partir primero por comprometerse a trabajar con el judicial, con la ciudadanía, con el electoral, con la academia, una reforma que no pase por lo que quiere el ministro o la ministra. Y en eso yo creo que la historia ya nos ha dado varias señales negativas, algunas, como lo estamos viendo, pero algunas muy positivas. Yo quiero recordar un poco de historia, ya que se comentó que habían hechos interesantes en el pasado. Yo recuerdo que poco antes de llegar a la Corte, el presidente del Tribunal Supremo, todavía no había Tribunal Constitucional, decidió autoprorrogarse. El presidente, que si no me equivoco, apellidaba Rosales, venció en el plazo de su mandato, pero por razones que él aludió muy parecidas a las del Tribunal Constitucional, decidió quedarse. Y su sala plena lo apoyó. Y no hace muchos años, un poco más de 20. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Hubo una reacción completamente distinta a la que estamos viviendo hoy. Fue el Ministerio de Justicia, si no me equivoco, el ministro Bladman, el que dijo: no, señor, usted no puede autoprorrogarse. El foro de abogados del país, particularmente el de Sucre, de Chuquisaca, generó unos pronunciamientos en contra de esa autoprórroga. La ciudadanía, los medios se pronunciaron
con tal nivel de firmeza y uniformidad que este señor que se autoprorrogó se vio obligado moralmente a decir, bueno, retiro mi pretensión de seguir sentado en la corte. Entonces, hay esos episodios en la historia que muestran que también se trata de integridad, de respetar la independencia. Tan pronto estos autoprorrogados del tribunal decidieron usurpar funciones, ¿quién los acogió? ¿Quién no dijo nada? Fue el Ministerio de Justicia. El fiscal hasta hoy tampoco. Entonces, hace mucho a la voluntad democrática de las autoridades. Este espacio que nosotros hemos venido desarrollando en estas semanas en el Piedra, Papel y Tinta se llama Fuera de Agenda. Justamente son temas para elaborar un documento final, propuestas finales para entregar a los candidatos que accedan a entrevistas acá. Hemos hablado de medio ambiente, de derecho tributario, de salud, de derechos sexuales, de cultura, y hoy nuestra idea es también en la parte final hablar de las propuestas que tienen justamente los dos expertos invitados hoy. Pero antes, ¿les parece, a manera de ya dejar a la senadora pensando en cuáles son las propuestas que tiene Silvia Salame justamente para modificar este momento de la justicia en nuestro país? Vamos a ver el mundo al azar, a ver rapidito, para no dejar pendientes. Vamos a ver qué nos ha preparado hoy el maestro al azar. Ahí está, tres actos diríamos, ¿no? Primer acto, sacan del sombrero, vamos a la cabeza en las encuestas, dice. ¿Me pueden alistar, por favor, la caricatura del viernes? Ya que estamos hablando de justicia, va a ser importante Durísimo. ver sobre este tema también. Víctor Hugo Romero tiene lo suyo desde Cochabamba. Últimamente, medio mundo se está descompensando. Sí, lo decíamos, de los 6 implicados en el denominado caso Consorcio, 4 sufrieron algún tipo de descompensación, entre ellos el exministro de Justicia, César Siles. Ahora sí, tenemos la del viernes. Esta es la del viernes, que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ahí está la justicia y ahí está la larga fila de violadores de la justicia. Arranco con usted, senadora. Primero, ¿qué le despierta esta caricatura del maestro al azar del pasado viernes y cuáles las soluciones que usted encuentra al tema de la justicia? Bueno, en primer lugar, yo lamento que todas las personas que son procesadas sean personas tan débiles, ¿no? Parece ser que es un mal endémico de los funcionarios de gobierno o cualquier otra persona del ámbito judicial que es procesada, inmediatamente le atingen muchas enfermedades y acaban todos en los hospitales, ¿no? Yo veo que eso es lamentable. También habrá que pedir a los próximos un certificado de salud, ¿no? Para evitar esto. Por un lado. En segundo lugar, yo al ver esto pienso que realmente nosotros en este momento estamos viviendo un momento muy, muy triste en Bolivia, y las caricaturas que presenta nuestro amigo son el reflejo fiel de lo que estamos pasando. ¿Y qué propondría yo para tratar de mejorar la situación inmediata? En primer lugar, y eso es innegociable, es la salida de los prorrogados. Ese es el punto número 1 del trabajo que podemos hacer para garantizar que vamos a trabajar en una transformación de la justicia, en primer lugar. En segundo lugar, indudablemente, tendríamos que pedir auditorías para evaluar a todos los jueces, porque no se olvide usted que los autoprorrogados, según dicen los comentarios, incluso han vendido juzgados, vendido vocalías, etcétera, ¿no? Entonces hay que evaluar, y después de esta evaluación incluso debe ser
quizás una consultora internacional, hay que eliminar a toda esa podredumbre que aún está ligada con sus tentáculos de los prorrogados. Luego yo iría a, como le he dicho, modificar la Constitución para sacar lo que es la elección popular, porque no es posible que un magistrado pueda ser electo por un voto popular. El ciudadano no tiene acceso a saber si yo soy una buena abogada, si soy corrupta, etcétera. Y eso en un proceso electoral donde además solo los sinvergüenzas puedan hacer propaganda y los otros no, ese decente que no puede hacer está disminuido y no tiene acceso realmente a esto. Por otro lado, el modelo actual tampoco determina una verdadera elección. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza quién dice por quiénes se va a votar, es la Asamblea Legislativa. O sea que en los hechos nunca ha habido elección popular, porque es la Asamblea la que elige una nómina y esa nómina pasa al órgano electoral, pero el ciudadano no puede votar, digamos, por mí si yo no estoy en esa nómina. Entonces, ¿dónde está el que se ha despolitizado? ¿Dónde está el que hay voto? No. Por eso hay que sacar esto sin afectar el núcleo duro de la Constitución, con una reforma parcial que debe ser ratificada con un referéndum. Yo propongo la modificación de la Constitución. Estos serían los 3 pasos inmediatos que yo tomaría rumbo a una reestructuración del sistema judicial. Gracias, senadora. Presidente. Bueno, yo convengo con que la Constitución merece un examen, una revisión después de más de 15 años. Por eso también estoy involucrado en un esfuerzo académico que tiene como denominación momento constituyente y que no supone necesariamente convocar a una asamblea ni conducir unas reformas, sino más bien sembrar la reflexión profunda sobre lo bueno y lo malo que nos ha traído la Constitución. Yo estoy de acuerdo con que hay que revisar la elección por voto popular de los jueces. Se lo hizo según los actuados de la Asamblea Constituyente porque el pueblo no fue atendido debidamente y debía recuperar la posibilidad de nombrar y ser parte de la conformación del sistema. Pero en las 3 sucesivas experiencias, los años 11, 17 y 24, fue un fracaso electoral. En las 3 sucesivas elecciones, 2/3 de los ciudadanos votaron más por el blanco o por el nulo, incluida la del año pasado, porque la información que dio la Corte Electoral no responde a la realidad. Ningún candidato, excepto Potosí, que eran los 2 únicos, tuvieron más del 90%, pero en el resto del país, mutilada además, ningún candidato superó el 31%. De manera que 2/3 es la tónica de ciudadanos que no le parece esta forma de elegir. Y habrá que discutir con qué fórmula se reemplaza esa elección. Pero yo quiero cerrar un poco con algo que también motivó una expresión pública. Yo creo que el órgano ejecutivo y concretamente el presidente guarda un asombroso silencio por lo que está pasando con la justicia. En otras latitudes, cuando estallan estos escándalos, se oye de los presidentes, de quienes nombran a los acusados o quienes deben defenderse en un proceso. Yo espero que en las próximas horas el presidente nos diga qué ha pasado con este involucramiento de autoridades coludidas aparentemente o presuntamente entre el Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público o los autoprorrogados. Yo creo que esa es la palabra que nos está faltando a los ciudadanos para saber qué opina el señor presidente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia y expresidente del país, Eduardo Rodríguez Belcé. Muchas gracias, presidente. A ti, Diego. Gracias también a la senadora y formó parte, ex magistrada del Tribunal
Constitucional. Silvia Salame, siempre un placer conversar con usted. Que tenga buen día. Muchas gracias, Diego. Ha sido un gusto, doctor, poder conversar. Que tengan buen día ustedes también. Y gracias a ustedes por permitirnos acompañarlos en este Fuera de Agenda. Hemos hablado de justicia con dos magistrados, dos juristas en realidad de renombre en nuestro país, que conocen por los años que han transcurrido dentro del órgano judicial justamente el detalle al interior, cómo se va trabajando, y las propuestas coinciden ambos en revisar la Constitución, revisar el tema de la elección de los altos magistrados del órgano judicial, pero no queda ahí. Las propuestas, como bien nos decía el presidente Rodríguez Belcé, ya han sido presentadas por su parte en una primera muestra. Es un material que forma parte del archivo de La Razón, pueden consultar, y promete una segunda parte justamente de propuestas para cambiar esto, que al final de cuentas nos afecta a todos. Nos afecta tanto como la inflación, tanto como la falta de combustible, nos afecta el ir a un juzgado y tener que llevar adelante un proceso judicial en medio de situaciones extorsivas, en medio de cancelaciones porque justo se enferma alguno de los jueces y se van postergando las audiencias, en medio de la amenaza latente de si no suelta un billetito por ahí habrá detención preventiva. Realmente es algo lacerante para la población que debe en algún momento enfrentarse a la justicia boliviana. Hay un viejo chiste: no te encuentres con la justicia boliviana. Sigue siendo bastante actual aquel chiste. Nos vamos, ya viene Marcas con lo mejor del deporte. El reencuentro con nosotros será mañana. Chao. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos.